mi respiración se volvió superficial, casi inaudible. Un hilo de sudor frío se deslizó por mi espalda mientras sentía el colchón hundirse suavemente a mi lado. El corazón me latía con una ferocidad incontrolable contra las costillas. Como un tambor frenético en el silencio de la noche. Sentí el calor de un cuerpo ajeno, una presencia masculina que no era la de mi esposo. A través de mis párpados falsamente cerrados, percibí la penumbra de la habitación y la silueta inmensa de él, de mi suegro, que se acomodaba en mi cama. La piel se me erizó por completo, y una mezcla de terror y una excitación prohibida me paralizó. Fingí estar dormida, porque en ese instante, era lo único que podía hacer. El peso de su cuerpo, el olor a sándalo y a su piel madura, su respiración lenta y acompasada. Todo me invadió, me envolvió, me hizo consciente de cada centímetro de mi ser. Mi nombre es Mariana. Tengo 29 años y estoy casada con Mateo desde hace 5. Somos jóvenes, sí, pero nuestra relación se había vuelto una manta que nos cubría de cualquier chispa, de cualquier emoción cruda. Mateo es un buen hombre, sí, pero su bondad se había vuelto predecible, un eco de un amor que había perdido su fuego. Vive en su mundo de proyectos de arquitectura, absorto en planos y detalles que para él son más reales que yo. Mi cuerpo, que una vez fue un faro de deseo, se había acostumbrado a la negligencia, a la apatía. Me sentía como una flor sin agua, marchitándome en un silencio que la casa grande y vieja solo amplificaba, y en ese escenario de rutina y soledad, se encontraba Roberto, mi suegro. Él es un hombre viudo, de 50 y tantos. Es el tipo de hombre que no grita para ser escuchado. Su presencia tiene un peso, una autoridad silenciosa que no me dejaba indiferente. Sus ojos, de un gris tormentoso, tienen una profundidad que parece esconder una vida entera de pasiones contenidas. Y yo me sentía como un fantasma en mi propia vida, una presencia que solo vivía en la sombra de un matrimonio que había perdido su fuego. Mi esposo, Mateo, había viajado por trabajo. Durante una semana, dejándome a solas en la inmensa casa de campo con Roberto. El pensamiento me había provocado una mezcla de pánico y una excitación incontrolable. Y ahora, aquí estaba, en mi cama, con mi suegro, fingiendo estar dormida. El peso de su cuerpo a mi lado era una verdad innegable, un recordatorio de que la línea entre lo correcto y lo prohibido se había hecho más fina que un hilo de seda. El aire vibraba con una electricidad que no podía ignorar, y yo, en mi vulnerabilidad, me sentía como un animal atrapado, a la vez asustado y extrañamente intrigado. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Me mantuve inmóvil, mi cuerpo rígido bajo las sábanas, intentando que mi respiración no delatara el torbellino de emociones que se desataba dentro de mí. Sentía el calor de su cuerpo a través de la tela de mi pijama, una presencia constante que me hacía consciente de cada centímetro de mi piel. El aroma de su perfume, amaderado y maduro, me envolvía, mezclándose con el olor a sábanas limpias. Y un sutil rastro de su piel. Era una intimidad que no conocía con mi esposo, una cercanía que me asustaba y me reconfortaba a la vez. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Intenté cerrar los ojos con más fuerza, forzarme a dormir, pero mi cuerpo estaba demasiado alerta, demasiado consciente de la presencia a mi lado. Sentía el roce de la sábana contra mi piel, el calor de la almohada, cada pequeña sensación magnificada por la tensión en el aire. Y entonces, sucedió. Un movimiento casi imperceptible. Su brazo, que antes estaba recto, se dobló ligeramente, y el codo rozó mi costado. No fue un movimiento accidental. Fue una exploración deliberada, una invitación tácita a la que mi cuerpo, traidor, respondió con una corriente de calor que me recorrió el vientre. Mi respiración se volvió superficial, casi inaudible. Contuve el aliento, temiendo que cualquier sonido de mi parte rompiera el hechizo, que lo hiciera retroceder. Pero una parte de mí, esa parte que Mateo había descuidado durante tanto tiempo, anhelaba que no lo hiciera, que fuera más allá. Sentía mi piel erizarse, mis poros abiertos, anhelando absorber cada átomo de su presencia. El aroma de su perfume, antes lejano, ahora me envolvía por completo, mezclándose con el dulce olor de mi propia excitación, y entonces, su mano, que estaba descansando a su lado en el edredón, se movió, lenta, casi imperceptiblemente. Mis dedos, que estaban extendidos sobre el colchón, lo sintieron. Un roce, apenas un susurro de piel contra piel en la oscuridad. Fue un contacto ambiguo, tan sutil que podría haber sido un accidente, un movimiento involuntario en el sueño.
Pero yo sabía, con una certeza que me heló y me quemó a la vez, que no lo era. Mi cuerpo se estremeció. Un gemido ahogado escapó de mi garganta, un sonido que apenas pude contener. Sentí su mano moverse de nuevo, su pulgar rozando el dorso de la mía, una caricia diminuta pero cargada de una intención innegable. La electricidad se intensificó, recorriendo mi brazo, subiendo por mi cuello, erizándome los vellos. Mi mente gritaba, alto, pero mi cuerpo se aferraba a ese toque, deseando más, anhelando explorar lo que esa conexión prohibida podría revelar. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tumulto de mis propios latidos. El toque, apenas un nada, había cambiado todo. Y yo, en esa oscuridad cómplice, sabía que no había vuelta atrás. La rodilla de Antonio, cálida y firme, permanecía contra la mía, una conexión silenciosa en la oscuridad que electrificaba cada fibra de mi ser. El aire entre nosotros vibraba, denso con la expectativa y el deseo reprimido. Mi corazón latía con una furia silenciosa, resonando en mis oídos, y el pulso en mi cuello era casi doloroso. Intentaba concentrarme en la respiración, en la quietud de la noche, pero cada célula de mi cuerpo estaba alerta, consciente de su cercanía. Los minutos se estiraron en una eternidad. Nadie habló, nadie se movió bruscamente. Solo el sutil roce de nuestras piernas, un calor que se extendía lentamente, quemando a través de la tela del pijama. Sentí su brazo moverse ligeramente, y el roce de su codo contra mi costado. No. Fue un movimiento accidental, fue una exploración deliberada, una invitación tácita a la que mi cuerpo, traidor, respondió con una corriente de calor que me recorría el vientre. Mi respiración se volvió superficial, casi inaudible. Contuve el aliento, temiendo que cualquier sonido de mi parte rompiera el hechizo, que lo hiciera retroceder. Pero una parte de mí, esa parte que Mateo había descuidado durante tanto tiempo, anhelaba que no lo hiciera, que fuera más allá. Sentía mi piel erizarse, mis poros abiertos, anhelando absorber cada átomo de su presencia. El aroma de su perfume, antes lejano, ahora me envolvía por completo, mezclándose con el dulce olor de mi propia excitación, y entonces, sucedió. Un toque. Su mano, que estaba descansando a su lado en el edredón, se movió, lenta, casi imperceptiblemente. Mis dedos, que estaban extendidos sobre el colchón, lo sintieron. Un roce, apenas un susurro de piel contra piel en la oscuridad. Fue un contacto ambiguo, tan sutil que podría haber sido un accidente, un movimiento involuntario en el sueño. Pero yo sabía, con una certeza que me heló y me quemó a la vez, que no lo era. Mi cuerpo se estremeció. Un gemido ahogado escapó de mi garganta, un sonido que apenas pude contener. Sentí su mano moverse de nuevo, su pulgar rozando el dorso de la mía, una caricia diminuta pero cargada de una intención innegable. La electricidad se intensificó, recorriendo mi brazo, subiendo por mi cuello, erizándome los vellos. Mi mente gritaba, alto, pero mi cuerpo se aferraba a ese toque, deseando más, anhelando explorar lo que esa conexión prohibida podría revelar. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tumulto de mis propios latidos. El toque, apenas un nada, había cambiado todo. Y yo, en esa oscuridad cómplice, sabía que no había vuelta atrás. El toque de su pulgar en el dorso de mi mano fue el catalizador. Aquel, casi nada, se convirtió en un todo, una declaración silenciosa que resonó en cada fibra de mi ser. Mi corazón latía con una furia descontrolada, resonando en mis oídos, ahogando cualquier pensamiento. No debería. Sentí su mano moverse, lenta, decidida, envolviendo la mía con una firmeza que era a la vez protectora y posesiva. Mis dedos, casi por instinto, se entrelazaron con los suyos, sellando un pacto silencioso en la oscuridad. El silencio en la habitación se volvió aún más denso, cargado de una expectativa palpable. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, una presencia abrumadora que me envolvía por completo. Él se movió, girándose ligeramente hacia mí, y yo hice lo mismo, como si fuéramos dos imanes que se atraían irremediablemente. Nuestros cuerpos se acercaron, el roce de nuestras piernas a través de la tela del pijama, la presión de nuestras caderas. La respiración se volvió superficial, entrecortada, y pude sentir su aliento cálido en mi rostro, y entonces, sucedió. Un beso. No en los labios, al principio. Fue un beso susurrado, un roce suave de sus labios en mi sien, luego en mi mejilla, bajando lentamente hacia mi cuello. Cada toque era una chispa,
encendiendo un fuego en mi piel que se extendía por todo mi cuerpo. Sentí mis músculos tensarse, mi piel erizarse bajo sus caricias. Un gemido escapó de mi garganta, un sonido que apenas pude contener. Su boca encontró mi clavícula, y sus labios se demoraron allí, succionando suavemente, enviando una corriente eléctrica que me hizo temblar. La culpa, el miedo, la moral, todo se desvaneció en ese instante, eclipsado por la intensidad del deseo. Mateo, mi esposo, su existencia, se volvió un eco distante en mi mente. Solo existía este momento, este hombre, esta conexión prohibida que me consumía por completo. Mis manos se aferraron a su hombro, mis dedos apretando la tela de su pijama, tirándolo más cerca, queriendo que no hubiera distancia entre nosotros. Él se movía con una lentitud tortuosa, saboreando cada milímetro de mi piel, cada respuesta. De mi cuerpo, sus labios subieron por mi cuello, encontrando mi mandíbula, y finalmente, se posaron en mis labios. Fue un beso profundo, posesivo, que me robó el aliento y me arrastró a un abismo de sensaciones. Sentí su lengua explorando mi boca, un baile que era a la vez tierno y salvaje, un intercambio de deseos que no necesitaba palabras. Mis propios labios se abrieron, respondiendo con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. En esa oscuridad, en esa cama, mi cuerpo se entregaba sin reservas a un deseo que no debía existir, a un amor que era un tabú. Y mientras el beso se prolongaba, sentí que ya no había vuelta atrás. La barrera moral se había roto, y yo me dejaba llevar por una corriente de pasión que me consumía por completo, llevándome a un territorio desconocido y prohibido. El sol se coló tímidamente por las rendijas de las cortinas, pintando finas líneas doradas sobre la penumbra de la habitación. Me desperté primero, mi cuerpo pesado, pero mi mente extrañamente lúcida. Aún estaba acurrucada contra Roberto, su brazo fuerte rodeándome, su respiración suave y regular en mi nuca. El aroma de su piel, una mezcla de sándalo y un olor masculino natural, me envolvía, y sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Era una intimidad que no conocía con mi esposo, una cercanía que me asustaba y me reconfortaba a la vez. Una punzada de culpa me atravesó, fría y cortante, como una hoja afilada. ¿Qué había hecho? Me había entregado de esa manera, con el padre de Mateo, en un acto tan crudo y desinhibido. Pero esa sensación se disipó rápidamente, reemplazada por una profunda y serena sensación de paz, casi de complicidad. No había arrepentimiento, solo un reconocimiento tácito de la fuerza y la belleza de lo que había sucedido entre nosotros. Era un pacto silencioso que se había forjado en la intimidad de la noche, un secreto que ahora nos unía de una manera inquebrantable. Cuando los ojos de Roberto se abrieron, encontraron los míos. Por un largo momento, no hubo palabras. Solo ese intercambio de miradas, intenso y cargado de significado. En sus ojos, vi una mezcla de sorpresa, satisfacción y una pregunta silenciosa: ¿y ahora qué? La respuesta no era necesaria. El entendimiento era mutuo. Él no dijo nada sobre la noche, no hizo comentarios, y actuó con una normalidad que me asombró y me tranquilizó a la vez. Se levantó de la cama, se vistió en silencio y se dirigió a la cocina. Yo me quedé allí, en la cama, con mi cuerpo marcado por la noche prohibida, sabiendo que el amanecer traía consigo un secreto tan pesado como el propio sol. El regreso de Mateo a casa fue un momento cargado de una tensión diferente. Me recibió con su habitual abrazo distraído, preguntándome sobre el fin de semana. Le conté algunas anécdotas triviales, pero mis palabras se sentían vacías, huecas, como si estuvieran desprovistas de la verdad. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada, un escenario donde se representaba una farsa. La rutina con Mateo se reanudó, sus videojuegos, su apatía, su distancia emocional. Yo intentaba reencajarme en mi papel de esposa, pero era imposible. Algo en mí había cambiado, se había roto, o quizás, se había liberado. Me sentía una mujer diferente, una que conocía el deseo en su forma más cruda y peligrosa. Cuando Roberto y yo nos encontrábamos en la casa, ya no había necesidad de palabras. Nuestras miradas se cruzaban, rápidas y significativas, cargadas de una complicidad silenciosa que solo nosotros dos entendíamos. Era un entendimiento que iba más allá de lo físico, era una conexión de almas que habían compartido un secreto inconfesable. Sentí el peso de su mirada en mi piel, un calor que me recordaba la noche prohibida, la cama compartida, los susurros. En la oscuridad. Él actuaba con la misma discreción de siempre, pero su presencia ahora tenía una intensidad diferente,
una que me hacía consciente de su deseo, y del mío. La vida continuó, día tras día, en esa dualidad de lo aparente y lo secreto. Mateo seguía ajeno, sumido en su mundo. Y yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de un matrimonio normal, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio entre Roberto y yo ahora llevaba una memoria imposible de borrar. Era como un tatuaje invisible en mi alma, una marca de la pasión que habíamos compartido. A veces, me sorprendía mirándolo, sintiendo una punzada de anhelo, de un deseo que no podía nombrar. Y él, siempre discreto, me devolvía la mirada, con un brillo en sus ojos que me decía que él también sentía esa conexión indisoluble. La casa, antes un lugar de rutina, se había convertido en un santuario para nuestro secreto, un espacio donde la verdad y la mentira danzaban en una delicada y peligrosa armonía. La verdad es que no pude disimularlo por mucho tiempo. Mi mejor amiga, Camila, que me conoce como la palma de su mano, lo notó. Natalia, ¿qué te pasa?, me preguntó un día, su mirada perspicaz fija en la mía. Estás diferente. Hay una luz en tus ojos que no había antes. Intenté reír. Encoger los hombros, desviar el tema, pero ella no me dejó. Vamos, cuéntame. Te conozco. Algo pasó. Su insistencia, su cariño, me abrieron una compuerta. Sentí la necesidad de desahogarme, de liberar el peso que llevaba en el alma. La culpa me carcomía, pero el deseo de compartir, de ser comprendida, era más fuerte. Le conté todo. Desde el agotamiento de mi matrimonio con Mateo, la apatía, la falta de intimidad, hasta la inesperada llegada de Roberto. Le hablé de las miradas, de los silencios cargados, de la tensión que crecía en la casa. Le conté sobre la noche. El beso que me dio a la fuerza, mi inocente acuerdo, la cama compartida, el roce de cuerpos en la oscuridad. Y luego, el toque, el beso, la rendición, y cómo había terminado rogándole más. No omití detalles, le conté sobre la pasión que me había consumido, la forma en que su cuerpo había despertado el mío, la intensidad de lo que sentí. Al principio, su rostro reflejaba asombro, luego una profunda comprensión. Esperaba un juicio, una reprimenda, que me dijera que lo que había hecho era un error, una traición imperdonable. Pero Camila no me juzgó. Solo me escuchó en silencio, sus ojos llenos de una empatía que me conmovió hasta las lágrimas. Cuando terminé, me abrazó fuerte, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Natalia, la vida es complicada. Y el deseo es una fuerza poderosa que no siempre entiende de reglas. Luego, se separó un poco y me miró a los ojos. Pero tienes que saber que ciertas elecciones tienen precios altos. Y ese precio solo. Tú puedes decidir si estás dispuesta a pagarlo. Sus palabras resonaron en mí, un eco de la profecía de Roberto. Comprendí que no estaba sola en este laberinto de emociones, que otras almas también habían explorado los límites de lo prohibido. Esa conversación con Camila no eliminó la culpa, pero me dio una claridad, una perspectiva. Me hizo darme cuenta de que el deseo no es un monstruo, sino una parte intrínseca del ser humano, y que mi lucha interna no era solo contra un tabú, sino contra mi propia negación. Desde aquel fin de semana, mi vida adquirió una nueva capa de complejidad. Diego jamás desconfió, o al menos, no dio ninguna señal de hacerlo. Su mundo continuó girando en torno a sus videojuegos, a sus proyectos, a esa burbuja de la que nunca parecía querer salir. Yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de una esposa dedicada, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio. Entre Roberto y yo, ese silencio cómplice, se había convertido en un lenguaje propio, una forma de comunicación que Diego nunca podría entender. Cada mirada, cada roce accidental en el pasillo, cada susurro apenas audible, era un recordatorio de la cama que habíamos compartido, de los cuerpos que se habían encontrado en la oscuridad, de la pasión que había ardido entre nosotros. Mi cuerpo, que antes se sentía apagado, ahora vibraba con una sensualidad redescubierta. Me sentía viva, deseada, de una manera que hacía años no experimentaba. Las noches en esa casa, a veces, eran una tortura. El sueño de Diego a mi lado era pesado, ajeno. Y yo, en la oscuridad, recordaba el calor de Roberto, la firmeza de sus brazos, el sabor de sus besos. La memoria de la noche prohibida era un fuego lento que ardía en mi interior, una mezcla de culpa y un placer secreto que no podía negar. Me miraba en el espejo, y veía a una mujer diferente, una que conocía el deseo en su forma más pura y peligrosa.
El miedo a ser invisible, a que el tiempo me convirtiera en una sombra, se había disipado, reemplazado por la certeza de que yo era deseable, capaz de despertar una pasión tan intensa. La relación con Roberto continuó siendo discreta, un juego de miradas y toques sutiles que solo nosotros dos percibíamos. Él me trataba con un cuidado y una atención que Diego nunca había ofrecido, una delicadeza que alimentaba mi alma y mi cuerpo. No había exigencias, solo una profunda comprensión de lo que yo necesitaba. Las crisis de dolor de cabeza se volvieron un pretexto frecuente, un código silencioso para nuestros encuentros secretos, momentos robados en la quietud de la casa, donde la moral y el deber se desvanecían ante la intensidad de la conexión. Hoy, mientras Diego está absorto en su mundo virtual, yo sonrío. Cargo el peso de una cama dividida y un deseo que ya no cabe en palabras. Me pregunto cuánto tiempo podré vivir así, con este secreto latiendo en cada fibra de mi ser. Es una paradoja, esta vida doble. Diego, mi esposo, el hombre que debería ser mi mundo, me da seguridad y rutina. Pero es Ricardo, su padre, quien me da el fuego, la vida, la sensación de ser completamente mujer. Es un camino sin retorno, lo sé. El precio es alto, la incertidumbre es constante, pero la recompensa es sentirme viva. Y en este juego, ya no sé si quiero que Ricardo se vaya nunca. Porque el secreto no solo me consume, también me alimenta. En el juego del deseo, lo que realmente importa es cuánto nos permitimos sentir y la valentía de explorar los caminos que el corazón y el cuerpo nos muestran. La experiencia termina aquí, pero el deseo, ese sigue vivo en ti, esperando el próximo susurro. Si quieres más relatos que enciendan tu alma, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido subestimado o pasado por alto en tu trabajo? ¿Cómo lo manejaste? Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.